quiero que abras tu Biblia junto conmigo en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Antes de leer nuestro texto de esta tarde, quisiera preguntarte algo. ¿Qué opinarías si te dijera que hoy, cuando llegué a abrir la iglesia, me encontré un sobre tirado, un sobre de esos postales, y en ese sobre decía: para la iglesia de Cholula? Me agaché, abrí ese sobre, lo miré, no le reconocí los sellos, lo abrí. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que cuando abrí ese sobre miré una carta que decía: destinatario la iglesia de Cholula, remitente el Señor Jesucristo, con su firma, su sello. La carta traía mi nombre, pero con la instrucción de que se las leyese a todos ustedes. Ahora espérame, antes de que me quieras apedrear o que digas: no, ya el pastor, ya la pandemia ya lo volvió loco, ya se está imaginando cosas, ahora ya se imagina que el Señor Jesucristo le manda una carta. Espérame, es un ejercicio de imaginación nomás. Quiero que lo pienses por un momento. ¿Qué pasaría si el Señor Jesucristo le escribiera una carta a la iglesia de Cholula, a nosotros? Nos escribiera una carta tal como se le escribió a la iglesia de Éfeso o a la iglesia de Esmirna en el tiempo pasado. Piensa por un momento. ¿Qué pasaría si el Señor Jesús escribiera esa carta dirigida a nosotros? Mira, Apocalipsis es un libro que los inconversos e incluso algunos cristianos llegan a leer con cierto morbo. Tratan de buscar significados misteriosos, códigos secretos, enigmas ocultos. Tratan de comparar las profecías que tiene el libro del Apocalipsis con las profecías de Nostradamus, con las profecías mayas. Hacen programas de televisión, los secretos revelados del Apocalipsis. Mira, los inconversos hacen toda clase de especulaciones con este libro. O que si figura, esa bestia significa tal cosa, o que si tal que copa representa cierto evento. Pero quiero decirte algo: Apocalipsis no es un libro para inconversos. Es cierto que Apocalipsis es un libro eminentemente profético, es cierto. Apocalipsis es un libro de profecía, pero Apocalipsis no es un libro para inconversos, sino para cristianos, para creyentes. De hecho, Apocalipsis comienza así, Apocalipsis 1, versículo 1. No es nuestro texto, pero quiero decirte cómo comienza. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, Apocalipsis, los inconversos pueden usar toda una serie de especulaciones, pero no está dirigido a ellos, está dirigido a la iglesia. Es un mensaje que Jesucristo le dirige a su iglesia y lo comienza a través de 7 cartas. 7 cartas dirigidas a 7 pastores de 7 iglesias diferentes en una región llamada Asia. El Señor Jesucristo le dijo a Juan, el hombre que escribió el Apocalipsis, Él le dijo: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Apocalipsis 1:11. Entonces,
Apocalipsis es un mensaje de Jesús para su iglesia y comienza presentándose a través de 7 cartas. Por eso es que te dije hace un momento, antes de que comiences a creer que ya el confinamiento, la pandemia, ya me volvió loco y que me imagino cosas raras, yo quiero que pienses por un momento en eso. Si Jesús le dirigió cartas a sus iglesias cristianas allá en la antigüedad, ¿tú no crees que Jesucristo escribiera una carta para nosotros? Imagínate, escribe al ángel de la iglesia de Cholula. ¿Qué nos diría Jesús en esa carta? ¿Que está contento con nosotros, con mi iglesia? ¿Nos felicitaría? ¿Nos llamaría la atención? ¿Nos reprendería? ¿Nos animaría Jesús? O tal vez Él pondría el dedo en la llaga respecto a cosas que deberíamos estar haciendo y no hemos hecho. Piensa por un momento, ¿qué pasaría si Jesús dijera: quiero que le digas esto a mi iglesia? Eso de que me encontré un sobre cuando abrí es solo una ilustración. Pero ¿qué pasaría si de verdad yo recibiera un sobre del cielo y me diría Jesús: mira, esto es lo que veo en la iglesia de Cholula, y yo quiero que tú se lo digas a mi pueblo que reside en esa ciudad? Quiero que abras tu Biblia junto conmigo, ahí en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, pero solamente vamos a leer el versículo 22. Ese versículo, hermano, dice muchas cosas. Apocalipsis 3, 22 dice de esta manera: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy quiero predicarte un sermón al cual he titulado Carta a la Iglesia. Mira, cuando escuchamos ese título, Carta a la Iglesia, tal vez no nos sintamos tan personal, ¿verdad? El mensaje. Bueno, es una carta para la iglesia. Menos mal, pensé que era para mí. Pero no, es para la iglesia, ¿verdad? El pastor se va a encargar de eso. Pero quiero decirte algo, hermano. Si tú en esta tarde eres un cristiano, nacido de nuevo, que Jesucristo es tu Señor, que vas al cielo, que tienes al Espíritu Santo viviendo en ti, entonces quiero darte una buena noticia. Tú eres un cristiano, tú formas parte de la iglesia y esta carta también va dirigida para ti. Así es que agárrate, hermano, o agarrémonos, diría el otro. Mira, te recomiendo que allá en tu casa, te voy a dejar esta tarea como siempre te dejo, que allá en casa tú leas los capítulos 2 y 3 del libro del Apocalipsis. Ahí vienen íntegras las cartas que el Señor Jesucristo les está dirigiendo a cada una de esas congregaciones en la región de Asia. Ahí tú te vas a enterar lo que Jesús le escribe a cada uno de los pastores de esas iglesias con la instrucción de que eso se lo den a conocer a su rebaño, a su gente. Me llegó una carta del Señor y quiere que ustedes se enteren de lo que dice ahí. Vamos por partes, hermano. En primer lugar, debemos contestarnos la pregunta: ¿qué es la iglesia? ¿La iglesia será un edificio? ¿La iglesia será un compañerismo? ¿La iglesia será un club? ¿Qué será la iglesia? Te voy a decir qué es la iglesia, o más bien, ¿quién es la iglesia? La iglesia está formada por todos aquellos hombres y mujeres nacidos de nuevo, redimidos de sus pecados por la sangre de Jesucristo, sellados por el Espíritu Santo y que tienen a Dios por Padre. Voy a decirlo una vez más: la iglesia está conformada por todos aquellos hombres y mujeres nacidos de nuevo, es decir, que han sido perdonados de sus pecados por la sangre de Jesús, que tienen el Espíritu Santo dentro de ellos
cuyo padre es Dios. Si tú reúnes esas características, tú eres parte de la iglesia. Ese mensaje es para ti, hermano. Si tú no reúnes esas características, bien, no quiero que te vayas, quédate hasta el final, porque tengo buenas noticias para ti. Pero si tú eres cristiano y sobre todo si tú perteneces a la iglesia de Cholula, yo quiero que tú entiendas esto. Ya vimos quién es la iglesia. No es el edificio y no es un compañerismo. Somos nosotros. Ahora, segunda pregunta. ¿Será importante pertenecer a una iglesia? Te lo voy a contestar de esa manera. ¿Será importante para un bebé recién nacido pertenecer a una familia que lo alimente, lo cuide y lo ame? ¿O él solito la puede armar? ¿Tú qué crees? Un bebé recién nacido y lo echan ahí a la banqueta y dice, él puede armarla solito, él solito puede. ¿Tú crees que sea necesario para un bebé o para un niño crecer con una familia o sin una familia? Acuérdate, estoy hablando de una ilustración porque estoy tratando de acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Será importante pertenecer a una iglesia? Claro que es importante. ¿Por qué? Porque Jesús estableció eso para la iglesia. Mira, he conocido a personas que cuando les hablas del evangelio o cuando los invitas a venir a la iglesia, hay gente que dice, no, mira, hay muchas religiones. Yo, la verdad, no creo en las religiones y aparte, Jesucristo dice, no vino a fundar ninguna religión. Hay personas que piensan eso. Y cuando yo escucho eso, les digo, estoy de acuerdo contigo. Jesucristo no vino a fundar ninguna religión, pero Él sí vino a edificar una iglesia. Y eso es algo muy diferente. Jesucristo vino a edificar una iglesia. Ahora escucha, para edificar esa iglesia, que somos tú y yo, que pertenecemos al cuerpo de Cristo, porque tú y yo formamos parte de la iglesia del Señor. Para edificar esa iglesia, para comprarse esa iglesia, Jesús tuvo que pagar un precio excesivamente caro. Jesús tuvo que morir en una cruz, tuvo que derramar hasta la última gota de su sangre y con eso ganó esa iglesia a la cual tú y yo el día de hoy pertenecemos. Jesús tuvo que pagar un precio muy elevado para poder comprar o adquirir, edificar su propia iglesia. Ahora escucha, Jesús no solamente murió por la iglesia. El día de hoy Jesús sigue cuidando y sustentando a su iglesia. Él es el que la mantiene viva, Él es el que la mantiene activa, Él es el que la cuida contra todos aquellos que quieren destruirla. El día de hoy Jesús sigue ocupado de su iglesia. No es que simplemente vino, murió por ella y nos dejó ahí al abandono. No, el día de hoy Jesús sigue ocupado por su iglesia. La sustenta, la cuida, la mantiene, la edifica, la sigue sobreedificando. Que tú y yo estemos en este lugar, hermano, es una prueba real de que Dios, el Señor Jesucristo, sigue edificando su iglesia. Ahora escucha. Entonces, el valor de la iglesia a los ojos de Jesucristo reside en estos tres elementos. Uno, ¿por qué es valiosa la iglesia? Uno, por la preeminencia de su dueño. ¿A qué me refiero? Te lo voy a explicar. Tal vez en un lavado de autos llega alguien muy importante y dice, no, ¿sabes qué? Ese carro, trátalo bien porque es el carro del diputado fulanito de tal. No le vayas a hacer un rayón, porque ese es el diputado y mira, se va a poner bien pesado si es que le llegas a lastimar su carro. Entonces, la iglesia es valiosa por la preeminencia de su dueño. Segundo,
La iglesia es valiosa por el alto precio que fue pagada por ella. Y regreso al mismo asunto del carro. Ten mucho cuidado, porque si le quieras a pegar, no sabes, te vas a endrogar. Sale carísima una reparación de ese carro. La iglesia es importante, ¿por qué? Por la preeminencia de su dueño, por el alto precio que fue pagada por ella, y tercero, por la función que hace la iglesia en este mundo. ¿Cuál es su función? Ser luz del mundo, ser sal de la tierra, ser columna y baluarte de la verdad. Esa es ni más ni menos que la función de la iglesia en este planeta. Luz del mundo, sal de la tierra, columna y baluarte de la verdad. Así es que, si tú perteneces a esa iglesia, a la iglesia que Jesús compró con su sangre, no debes dejar que nadie te ningunee, que nadie te desprecie, porque pues eres hermano, ¿verdad? Eres aleluya. Oh, sí, gloria a Dios, soy cristiano, soy un hijo de Dios, es Jesucristo, pagó un alto precio por mí. Entonces tú no debes dejar que nadie te ningunee porque perteneces a la iglesia del Señor. Pero también, tú tampoco debes despreciar a la iglesia, ni ningunearla. Lo digo porque también hay algunos cristianos, vamos a llamarle así, que desprecian a la iglesia. La iglesia no les importa mucho. Mira, no creen que sea tan importante. O sea, sí es importante, pero no tanto como pudieran ser otras cosas. Mira, les da mucho miedo que les cierren la fábrica en donde trabajan. Pues si nos cierran la fábrica, nos quedamos sin chamba. O tienen miedo de que no vayan a abrir las escuelas ahorita en el nuevo ciclo escolar. ¿Qué voy a hacer con mis chamacos todo el día metidos en la casa? Tienen miedo de que ya no vuelvan a abrir los cines ni los gimnasios. Pero la iglesia como sea, no es tan esencial, llegan a pensar algunos. Mira, Jesús valora mucho a su iglesia. Y hay cristianos que no la iglesia como sea. Mira, si tú eres un hombre casado, voy a ilustrarlo de esta manera. Yo creo que a ti no te gusta que ninguneen a tu esposa, ¿verdad? O que la desprecien o que la hagan así a un ladito. Bueno, la Biblia dice que la iglesia es la futura esposa de Jesucristo. Cuando uno ningunea a la iglesia, seas quien seas inconverso o seas un cristiano, cuando tú ninguneas, desprecias a la iglesia, te expresas de un mal modo de ella, escucha, estás metiéndote en problemas. Ahora escucha, también hay cristianos o gente que dice que es cristiana, que ellos no necesitan venir a una iglesia, que ellos no necesitan tener un pastor. Dicen, mi relación es solo Dios y yo. No necesito un pastor, no necesito una iglesia. ¿Para qué si hay puros hipócritas? ¿Para qué si ya están bien torcidos? ¿Para qué si ya todo se ha corrompido? Mira, yo pensé esto por un momento. Si Jesús le escribió cartas a iglesias, cartas dirigidas a sus pastores para que ellos a su vez se las leyeran a sus iglesias, yo me preguntaba esto: ¿a dónde les llegará la correspondencia a aquellos cristianos que no tienen iglesia, que no tienen pastor? ¿A dónde les llegará la correspondencia del cielo? Para empezar, ¿recibirán correspondencia? Tendrán de verdad, porque escucha, Jesucristo aquí, si tú lees segundo y tercer capítulo de Apocalipsis, no le estaban dando cartas a llaneros solitarios, le estaban dando cartas a iglesias, a conjuntos de hombres y mujeres redimidos por él. No dice carta a Panchito Pérez, no dice carta a Pepito Gómez, dice carta a la iglesia de Esmirna, carta a la iglesia de Pérgamo, carta a la iglesia de Tiatira, cartas a las iglesias. Entonces, yo me pregunto esto, que ¿cómo le harán esos cristianos que no quieren nada con la iglesia? No, y pastores tampoco. Ahora quiero oír en el siguiente lugar el mensaje, ¿ok?
Espero que ya nos haya quedado claro que la iglesia es importante, pero ¿cuál es la función de la iglesia? Acá también de repente hay algunas confusiones. Hace un momento yo te decía, la iglesia es importante por tres cosas: por quién es su dueño, por cuánto costó y por la función que hace. Y te decía que la función de la iglesia es ser luz del mundo, sal de la tierra, columna y baluarte de la verdad, ¿verdad? Déjame explicártelo por un momento. Mira, para entender un poco mejor a lo que me refiero con todos esos elementos de sal de la tierra, luz del mundo, etc., quiero que tomemos como referencia una de las cartas. ¿Qué te parece si leemos la carta a la iglesia de Éfeso? Ve conmigo Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 6. Allá en casa tú leerás completos las 7 cartas. Pero ahorita quiero que tomemos una referencia. ¿Qué te parece si vamos a Apocalipsis 2 y leemos de los versículos del 1 al 6? Mira lo que dice de esta manera la palabra de Dios. Aquí está Jesucristo hablando y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Escucha, está dirigido a una iglesia. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Versículo 7: el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al que venciere le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora quiero que veamos esto. Yo te dije, Jesús no solo ganó una iglesia y la dejó abandonada. Jesús permanece y está muy atento a lo que hace su iglesia. Mira Jesús, mira su iglesia cuando ella trabaja. ¿Qué dice ahí? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Yo conozco, yo he visto cómo trabajas. ¿A poco la iglesia trabaja, pastor? No, yo pensé que no. Hay quien dice, no, los pastores no trabajan. Pero no solo los pastores deberían trabajar. Le está diciendo a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. ¿Cuándo es que trabajamos y Jesús nos está mirando? Cuando estamos en un evangelismo, repartiendo volantes, dando testimonio, cuando estamos haciendo el aseo aquí en la iglesia, cuando estamos yendo a visitar a alguna persona, a compartir del evangelio, cuando estamos visitando una familia. Escucha, no estoy diciendo uno solo debe hacerlo, es a la iglesia. Cuando la iglesia, miembros de la propia iglesia empiezan a funcionar como ujieres, están cuidando el orden, la limpieza, están recibiendo a los hermanos, cuando hermanas empiezan a trabajar con los niños, cuando gente se ocupa, ¿qué puedo hacer, pastor? ¿Qué podemos hacer para trabajar? Escucha lo que está diciendo Jesús: yo conozco tu trabajo, yo conozco lo que haces, desde el que está trapeando el piso, lavando un baño, preparando un sermón, dando un estudio bíblico, tocando en la alabanza, haciendo las proyecciones, yendo a visitar a un enfermo, orando por él, clamando por esa persona, ayunando por esa persona. Escucha, todo eso es trabajo, y es trabajo arduo, es trabajo extra. No crea
que simplemente, bueno, nomás se dedica uno a eso. Mira, ¿sabes por qué yo valoro a los servidores? Porque ellos hacen un trabajo arduo. Vienen del trabajo o vienen de la escuela, bueno, en el tiempo cuando hay escuela, se ponen su ropa de servidores y empiezan a funcionar, empiezan a trabajar. Un servidor siempre va más arriba de un simple congregante, porque un servidor es el que se pone el delantal de chamba y comienza a trabajar para servirle a los demás. Ahora, yo te decía hace un momento, si Jesús le escribiera una carta a la iglesia de Cholula, ¿qué cosas diría de nosotros, hermano? ¿Diría eso, que conoce nuestro trabajo? Y si fuera más personal, te quiero preguntar, ¿Jesús conoce tus obras, hermano, hermana? ¿Jesús conoce tu arduo trabajo? ¿O Jesús no ha visto tu trabajo? ¿O Jesús no ha visto tus obras? Y tal vez Jesús diga, no, pues nunca te he visto. Oh, sí, vi a la iglesia en un evangelismo, vi a la iglesia en un servicio de oración, vi a la iglesia haciendo el aseo, pero a ti nunca te he visto. ¿Te imaginas? ¿Qué pasaría si un día Jesús dijera eso de nosotros? Acuérdate lo que te estoy hablando, el contexto. Están cartas dirigidas a la iglesia. Cuando tú le sirves, hermano, al más pequeño de los hermanos de Jesús, tú le estás sirviendo a Él. Jesús dijo que en el día final Él va a separar a las ovejas de los cabritos y va a decir, oh, cuando estuve hambriento, cuando estuve sediento, cuando estuve enfermo, cuando estuve desnudo, cuando estuve en la cárcel, tú me ayudaste. Y dice que aquellos a quienes Jesús les diga eso, van a decir, Señor, ¿cuándo te vimos de esa manera? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos enfermo, prisionero? Y te ayudamos. Y Jesús dijo, o dirá, de cierto les digo que cuando lo hicieron con uno de mis hermanos, los más pequeños, a mí me lo hacían. Por eso, vengan al reino de mi Padre, benditos de mi Padre. Cuando tú le estás sirviendo aún al más pequeño de los hermanos, puedo referirme a un niño o puedo referirme a alguien a quien tú simplemente le haces un servicio, tal poner de ejemplo, recibirlo, ayudarlo, darle seguimiento, porque todo eso es trabajo. Hermano, ¿cómo estás? Ya no te he visto en la iglesia, ya no he visto que vas, todo bien, puedo hacer algo por ti. Se encarga el pastor. Escucha lo que te estoy diciendo. Jesús está poniendo el dedo en la llaga. ¿Sabes qué le está diciendo a la iglesia de Éfeso? Tengo contra ti algo. Has dejado tu primer amor. Ya no eres como antes. Muchos cristianos dejan su primer amor. Oh, al principio, sí, gloria a Dios, amén. Y de repente, ¿sabes cuál es el problema cuando nos comenzamos a volver religiosos? Y perdemos el primer amor. Y entonces agarramos una mentalidad como de consumista. Bueno, voy a sentarme, voy a ver qué hay, si me da tiempo, porque si tengo una reunión, si tengo una comida ahí en la casa, o si me desvelé mucho anoche, pues no voy, pero si puedo, voy, y a ver qué tienen para mí. Escúchalo. Dijo John MacArthur, un predicador norteamericano, la manera en la que tratamos a la iglesia es la manera en la que trataríamos a Jesús. La manera en la que tratamos a la iglesia es la manera en la que trataríamos a Jesús. Tú y yo somos la iglesia, tú y yo. Ahora vamos a esto. Mira, hablábamos de la función de la iglesia. Tú puedes ver el libro del Apocalipsis, y Juan, el escritor de este libro, está mirando a las iglesias como candeleros. Un candelero está puesto en un lugar determinado para alumbrar ese lugar, ¿no es así? Así como usted cuando pone un foco ahí en la sala de su casa, o en el patio, o en la cocina, o en el baño, usted puso ese foco con una intención. ¿Cuál es la intención?
alumbrar esa parte de su casa. Ahora escuchen, la iglesia ha sido puesta por Dios en determinado lugar para alumbrar esa parte, ese pueblo, esa ciudad. Mire, cuando pensé en el lema de la iglesia de aquí de Cholula, usted sabe, espero que lo sepa porque lo subo en cada invitación, es tiempo de alumbrar. Créame, cuando puse ese lema, se me ocurrió ese lema, no nada más era porque sonaba una bonita frase religiosa, apantalladora, no. La puse porque sé que la función primordial de la iglesia es alumbrar. Dios puso esta iglesia en Cholula para alumbrar esta ciudad. Ahora, ¿qué hace usted cuando en casa, en su cocina, en su baño, en su sala, se le funde un foco de los que puso? ¿Qué hace? Ahí lo deja de adorno, lo deja ahí y pasa el tiempo, ya no esté a oscuras y con su foco fundido. ¿Qué hace? ¿Lo deja o lo cambia? Yo creo que lo cambia, ¿verdad? Bueno, Jesús opina lo mismo que usted respecto a eso. Si algo no alumbra, hay que quitarlo, porque no está cumpliendo con su función. Mira lo que dice Jesús a la iglesia de Éfeso, ahí en el texto que vimos de Apocalipsis 2, versículos 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero desde su lugar si no te hubieras arrepentido. Quitaré tu candelero. ¿Por qué? Porque una iglesia que no alumbra es una iglesia que no funciona, hermano. Así, para pronto. Una iglesia que no alumbra, que no ilumina con la luz de Cristo, es una iglesia que no funciona y está próxima a ser removida. Jesús es el que está diciendo esto. Arrepiéntete porque has dejado lo que hacías al principio. Y si tú no te arrepientes y sabes qué voy a hacer, voy a quitar ese foco. Voy a cambiarlo porque no está cumpliendo con su función. Mira, en este local que hoy ocupamos, bien pudieran ponerse una zapatería, o una farmacia, o una tienda, no una iglesia. Este local podría albergar cualquiera de esos establecimientos que te digo. Pero, aunque esos locales, una farmacia, una tienda, una zapatería, pudieran beneficiar a la comunidad de alguna manera, créeme, ninguno de esos establecimientos tendría la capacidad para bendecir y para alumbrar a la ciudad de Cholula como lo hace la iglesia. La iglesia es una embajada del reino de los cielos en esta ciudad, hermano. Aquí se tratan asuntos de eternidad. Una zapatería no puede dar esperanza, una zapatería no puede darte sanidad, una zapatería no puede dar liberación. En una farmacia tú no puedes ir y comprar, me da una oración milagrosa, o me da una oración eficaz, o me da la sangre de Cristo. Tú no puedes adquirir esas cosas ahí. En una tienda tú no vas a escuchar el clamor por esta ciudad, tú no vas a escuchar bendiciones para esta ciudad, para sus autoridades, tú no vas a escuchar un clamor para los perdidos como éramos tú y yo antes. ¿Por qué? Porque ellos no se dedican a eso. La iglesia ha sido puesta en esta ciudad para alumbrar, esa es la función, pero una iglesia que no alumbra es una iglesia que no funciona. Escucha, está fuerte la carta, ¿verdad? Aleluya. ¿A dónde, hermano? Si quitáramos este lugar, si Jesús dijera, no están cumpliendo lo que deben hacer, voy a remover tu candelero. Dios no quiera eso. Pero ¿qué pasaría si Jesús dijera, voy a remover tu candelero? Porque no estás haciendo lo que hacías el día que te enamoraste de mí. ¿A dónde va a ir esa gente? ¿A dónde va a ir la gente que hoy necesita una esperanza real? No una esperanza artificial de las que vende el mundo, de las que ofrece el diablo. ¿A dónde irán esas familias
que hoy están destruyéndose? ¿A dónde irán esos jóvenes que el día de hoy siguen atados a los vicios, encadenados a toda clase de prisiones, de oscuridad? ¿A dónde irán esos niños que día con día pierden la inocencia cada vez a una edad más temprana? ¿A dónde van a ir? ¿A la tienda? ¿A la zapatería? ¿A la farmacia? La iglesia somos usted y yo. La iglesia no es solo el pastor, la iglesia no es solo la esposa del pastor, los hijos de... No, la iglesia somos usted y yo. Y si nosotros no cumplimos con nuestra función, corremos un riesgo. Que Cristo diga: removeré tu candelero de su lugar. Oh Señor, ayúdanos a no caer en el conformismo, porque mira, este tiempo de pandemia ha hecho que muchos cristianos se vuelvan conformistas, acomodados. Está re bien así, ¿verdad? Vamos a ver, en el mejor de los casos, vamos a ver un video ahí, está bien bonito, gloria a Dios, sí, estuvo bien bonita la predicación. Bueno, ¿y cómo alumbramos? ¿Cómo alumbramos? ¿A quién hemos hablado de Jesús últimamente? ¿De qué manera hemos servido a los hermanos más pequeños de Jesús? ¿De qué manera estamos haciendo la diferencia en esta ciudad? Por lo menos con oraciones que digan: no, hermano, fíjese que yo sí quería ir a ayudarles, ¿verdad? Pero pues ve que está cerrada la iglesia. Bueno, por lo menos tus oraciones están haciendo la diferencia. Tus ofrendas están haciendo la diferencia. Tus diezmos están haciendo la diferencia. Yo te decía hace un momento, hay cristianos que menosprecian la iglesia por la cual Jesucristo derramó hasta la última gota de sangre. Hay cristianos que la menosprecian. Esto no importa, es la iglesia. Como sea, podemos llegar o no, podemos llegar a la hora que queramos, o no importa, es la iglesia. ¿Qué opinión tendría Jesús de nosotros? E insisto, si Él nos escribiera una carta en este día, ¿qué nos diría? Porque yo quiero que tú leas en casa todas las otras cartas. Y créeme que hay reprensiones muy fuertes. A una iglesia Jesús le dijo: tienes nombre de que vives, pero estás muerta. A otra iglesia le dijo: tú piensas que tienes mucho, que estás bendecida, que estás enriquecida, pero no te has visto como realmente eres, pobre, ciega, miserable, desnuda. Jesús se ocupa de su iglesia. Ahora quiero ir por último a la promesa. Un evangelio diluido, ese evangelio moderno que se predica en los grandes canales de televisión, ese evangelio diluido en donde se mezcla el humor, el chacoteo con un poco de Biblia y de citas motivacionales, nos han hecho creer que la iglesia es un grupito de gente religiosa que se reúne cada domingo a cantar canciones lindas, que trae un libro con bonitos pensamientos, el cual vuelve a guardar y los vuelve a sacar hasta el otro domingo. Y dice: no, eso es la iglesia. Tú chévere, la iglesia, no, sí, ven como eres, vive como quieras, el Señor te ama, tú simplemente ven y haz un número con nosotros. Cuando la religiosidad ha hecho eso, estamos en una situación lastimosa. Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Cuando hemos caído en esa condición, hermano, no debemos esperar una felicitación, sino más bien arrepentir y decir: Señor, es cierto, antes yo me esforzaba más. Señor, antes me esforzaba por llegar temprano. Señor, antes me esforzaba por orar. Señor, antes me esforzaba por servir. Esfuerzo. Nadie dijo que iba a ser fácil, hermano. Nadie dijo que iba a ser sencillo. Esfuerzo. Haz las primeras obras. Disculpa si este mensaje es fuerte. Por eso
es que ese versículo dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. No es el pastor, no es de, ay no, el pastor hoy está de mal humor y ya se anda desquitando con nosotros. No, es Jesús, el dueño de la iglesia. ¿Sabes quién soy yo aquí? Un trabajador suyo nada más. Un siervo que trata de hacer lo mejor posible por apacentar al rebaño de Dios. Pero el dueño del rebaño de Dios dice: arrepiéntete y haz las obras que hacías en el principio. Ahora escucha, no hay vencedor sin lucha, no puede haber victoria sin sudor ni sacrificio. Bueno, no por lo menos una victoria legítima. Aunque cada carta que tú ves ahí en Apocalipsis es diferente, porque está dirigida a distintas iglesias, ninguna de esas cartas se parece entre ellas. Pero en todas esas cartas Jesús está repitiendo una frase: al que venciere. Aunque las iglesias, cada una de esas 7 iglesias tiene problemáticas diferentes y puntos a favor diferentes, Jesús a cada una de ellas les escribe un mensaje distinto, pero a todas les dice: al que venciere. O sea, en otras palabras, Jesús está retando a la iglesia no solo a sobrevivir, sino a vencer. Eso es lo que Jesús está retando al que venciere. Mira, tú lo vas a ver en casa, pero te voy a leer aquí unas partes de las promesas de Jesús al que venciere. Yo te decía hace rato, no hay victoria sin lucha, no hay vencedor sin sudor, sin sangre, sin lágrimas. Tiene que haber un esfuerzo. Al que venciere, dice Jesús, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere, dice Jesús, le daré una corona, le daré un nombre nuevo, le daré vestiduras blancas, le daré que se siente en mi trono, le daré una vara para regir a las naciones, le haré andar conmigo, confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Diré: ah, sí lo conozco. Al que venciere confesaré su nombre. Sí lo conozco, Padre. Ahora estaba en la iglesia de Cholula, hora de los hermanos fieles, hora de las hermanas esforzadas. Lo conozco. Ángeles, miren, él era de quien les hablaba, ella era de quien les comentaba. Lo conozco, confesaré su nombre. Qué terror sentir decir que Jesús diga: yo nunca te vi en el trabajo, yo nunca te vi apoyando a la iglesia, yo nunca te vi esforzándote. No, Gabriel, ¿quién es este? No, pues no sé, Señor, no me tocaba Cholula. Pregúntale a otro de los ángeles: ¿a quién le tocaba Cholula? No, yo tampoco lo conozco. ¿Y por qué hace aquí? Pues no sé, en el libro de la vida entró el panzazo, pero bueno, pues pásale, ya estás aquí. No creo que el Señor sea así, pero Él sí está diciendo algo: al que venciere le daré eso. Quiere decir que también va a haber quien no va a vencer, porque si no Él diría: a todos les daré esto. No, Él dice: al que venciere. Al que venciere. Pero yo participaba. Venciste. Ahora, acá hay una palabra de esperanza, y con esto estamos terminando. La iglesia no pelea sola sus batallas. Cristo está con nosotros. Jesús está combatiendo palmo a palmo con su iglesia. Mira, antes de regresar al cielo, Jesús le hizo esta promesa a su iglesia: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes. No están solos, no están peleando solos. Tal vez piensan que si lo están, que nada más son ustedes, piensan que son poquitos, piensan que son débiles. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Y cuando Jesús dijo esas palabras, Él las dijo en el contexto de la gran comisión. Tengo un trabajo para ustedes. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos, enséñenles a guardar lo que yo les he enseñado a ustedes. Tenemos trabajo, hermano. La iglesia es valiosa. La iglesia tiene función de alumbrar. Si la iglesia deja de alumbrar, deja de existir, deja de funcionar, tiene el riesgo de ser removida. Cualquier iglesia. En el pasado, hermano, ha habido iglesias poderosas, de verdad poderosas en Dios, grandes compañerismos, grandes movimientos, grandes hombres de Dios, muy grandes, pero un día comenzaron a apagarse, un día comenzaron a meterse en cosas, perdieron el enfoque y poco a poco esas iglesias fueron removidas. En Europa, las iglesias del Gran Despertar, las iglesias en donde John y Charles Wesley predicaban poderosos avivamientos, en donde William Booth y el Ejército de Salvación trajeron a la salvación a miles de personas. ¿Sabes qué son el día de hoy esas iglesias? Gimnasios, escuelas, bares. Esos son. Jesús dijo: dejaste de alumbrar, removeré tu candelero. Cierro con este versículo, Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Quiero pedir toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado en reverencia a Dios. Carta a la iglesia. El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, habla a la iglesia. No es que Jesús nos salvó y nos dejó a la deriva y nos dejó abandonados, cada quien a su suerte y cada quien hágale como pueda. No, hermano. Jesús pagó un altísimo precio por nosotros. Y Él no nos deja a la deriva. Él dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Jesús se sigue ocupando de ese pueblo. Lo mantiene, lo sustenta, lo edifica, lo protege. Y este sermón surgió por esa pregunta que me hice, o que de alguna manera el Señor me hizo. ¿Qué palabras contendría una carta si es que el Señor Jesucristo escribiera una carta para la iglesia de Cholula? ¿Qué diría de usted y de mí? ¿Qué diría de nosotros? He visto tu arduo trabajo, tu paciencia, conozco tus obras. O diría: me he dado cuenta que ya no estás tan enamorado de mí como en un principio. Ya no haces lo que hacías antes. Ya no te esfuerzas como te esforzabas antes. Hermano, el Señor Jesús conoce a su iglesia. La conoce porque está en medio de ella. Él conoce quiénes somos, cómo somos, lo que hacemos. Y cuando Jesús escribe estas cartas, y que a veces pueden sonar tan duras, de hecho Él hace una aclaración a una de las iglesias, en donde la reprensión fue muy fuerte. Dijo: yo castigo y reprendo a los que amo. Estas palabras que pueden llegar a herir nuestros corazones tienen un propósito. No simplemente hacernos sentir mal o decir: no, estuvo muy dura la predicación. Jesús dijo: yo castigo y reprendo a aquellos que aman. Jesús te ama, hermano. Jesús ama a este pueblo, ama a esta iglesia. ¿Por qué razón cree que Él fue capaz de dar su vida por usted y por mí? Porque nos amó. Él ama a su esposa, la anhela, está enamorado de ella. Por eso hay un dolor en el corazón del Señor cuando ve que la iglesia se empieza a deslizar a ciertas cosas, se empieza a desenfocar de la visión.
Hoy yo quiero animarte, invitarte a que si hay cosas que tú has dejado de hacer, que te has dejado de esforzar, que se te ha hecho fácil, que tal vez muy en tu interior has comenzado a menospreciar la obra de Dios, la iglesia de Dios, dice Jesús, arrepiéntete y levántate de ahí de donde has caído. La iglesia es muy importante, primero por quién es su dueño, segundo por el alto precio que costó y tercero por la función que desarrolla en la tierra. Mire, hermano, pueden quitar los estadios de fútbol, pueden quitar muchos negocios y la vida seguirá corriendo, pero si se quita la iglesia, se quita la esperanza de este mundo. Imagínense que todas las iglesias, todas, absolutamente todas, o sea, eso no va a pasar porque Jesús dijo que la iglesia va a prevalecer, pero quiero que imagine esto por un momento, que todas las iglesias cristianas, las verdaderas iglesias cristianas, de repente ya no estuvieran. El escenario es la gran tribulación. Así va a ser la gran tribulación, sin iglesia. Ahí sí ya no va a haber servicios, ya no va a haber evangelismos, por lo menos no como los conocemos, ya no va a haber estudios bíblicos en casa, ya no va a haber reuniones de oración. Es la gran tribulación. Quita la iglesia del mundo y es la gran tribulación. Entonces, cuando Dios pone una iglesia, planta una iglesia en una ciudad, en un pueblo, lo hace con la intención de alumbrar a aquellos que viven en oscuridad, de alumbrar a aquellos que hoy andan tocando puertas falsas, que hoy andan atrapados, que hoy andan prisioneros. ¿Se acuerda cómo estaba usted antes de conocer a Cristo? Antes de llegar a la iglesia, ¿se acuerda usted cómo era? Bueno, espero que se acuerde. Porque cuando Dios plantó esta iglesia, estaba pensando en usted. Pero no solo en usted, sino en mucha gente más que el día de hoy anda probablemente peor. Cuando un foco deja de alumbrar, deja de servir y hay que quitarlo, porque de nada sirve que esté ahí ocupando un espacio. Jesús dijo, arrepiéntete, regresa a tus primeras obras, porque si no vendré a ti y removeré tu candelero de su lugar. Y eso es algo muy triste, pero la historia lo ha demostrado. Esas iglesias que en siglos pasados fueron iglesias tremendamente usadas por Dios, poderosas, donde el Espíritu Santo se derramó, donde miles y miles de personas cambiaron su eternidad de condenación por una eternidad de gloria. El día de hoy, en lugares como Inglaterra, Alemania, Suiza, son bancos, son escuelas, son gimnasios, son bares. Y de hecho dejan toda la estructura como era de una iglesia y le ponen nombres estrambóticos. Bar, la iglesia, como una burla, es casi una afrenta del diablo. Aquí hubo una iglesia plantada, pero su dueño vino y removió el candelero del lugar. ¿Por qué fue eso? Porque los cristianos a veces nos acomodamos y nos volvemos religiosos. Yo oro porque Dios no remueva el candelero de esta ciudad, porque Dios no remueva nuestro candelero, pero eso depende de todos nosotros. Nosotros somos la iglesia. Necesitamos ponernos las pilas, necesitamos orar, trabajar, ayunar, volvernos uno, trabajar en esa visión que tenemos, alcanzar el perdido, discipulando, plantar iglesias, ir a las naciones. Esa es nuestra visión, hermano. Quiero dirigirme ahorita, en este momento. Tal vez tú no eres cristiano, tú has oído de la palabra de Dios, y tal vez todas esas cosas que has escuchado, muchas se te oyen, se te han hecho extrañas. Bien, quiero ir muy rápido, dirigirme a donde estás y decirte que si tú no tienes hoy a Cristo en tu corazón, pero sabes que hay una necesidad de Él en tu vida, yo te quiero animar a que el día de hoy hagas una oración junto conmigo, le pidas al Señor que Él venga a tu vida. Si es así,
Yo quiero que me acompañes con esta oración. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, hoy estoy delante de ti pidiéndote perdón por todas las cosas malas y pecados con los que te he ofendido. Yo reconozco mi pecado y mi maldad, Señor. Por eso es que te pido que me perdones. Tú que eres bueno, puedes perdonarme. Lávame con la sangre de Jesús. Límpiame. Que tu Espíritu Santo venga a vivir en mí. Reconozco a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Lo declaro mi Dios. Yo soy un hijo tuyo, adoptado y redimido. Gracias, Padre, por venir. En el nombre de Jesús. Amén. Puede levantar hoy su rostro, abrir sus ojos. Gloria a Dios, hermano. Entonces, el Señor es bueno. Dale un aplauso a Jesús. Vamos a ponernos de pie. ¿Qué le parece? Acuérdese que este viernes 6:30 vamos a estar aquí orando, pidiendo dirección de Dios. Así es que lo esperamos. No vamos a transmitir, pero el día de mañana sí se transmite la historia de ovejitas y el discipulado para jóvenes a través de Zoom. Así es que si usted es joven o tiene corazón joven, puede entrar y vamos a orar. Voy a pedir a Oscar González que nos ayude, nos despide la oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias este día, por esta tarde. Hoy te pido que bendigas Dios